8:35 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez vamos a Wall Street con el toque de campana de Woman in Financial Markets. Fundada en 2007, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a conectar, impulsar y promover a los profesionales del sector de los servicios financieros a través de la educación, el coaching, la mentoría y el acceso a una red global de líderes influyentes. Los eventos ofrecen dinámicas diseñadas para brindar a sus miembros oportunidades de networking, acceso a líderes de opinión del sector y una plataforma para debates significativos. Estos eventos ofrecen a los profesionales la oportunidad de conectar con sus colegas, obtener información valiosa de expertos de primer nivel y participar en conversaciones sobre los retos y oportunidades más importantes de sus carreras y funciones. Ya con este toque de campana en la apertura, de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, en este caso en el inicio de la jornada de este lunes 30 de marzo, pues ya recordando, ya mañana será el último día hábil del mes y pues también se completó un mes de la guerra en Medio Oriente, específicamente de Estados Unidos e Israel contra Irán, que básicamente arrancó el 28 de febrero pasado. En ese contexto geopolítico y pues también a puertas de cerrar un nuevo mes, tenemos que el Dow Jones promedio industrial es el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense y además pues que también es un referente importante dentro del mismo, avanza en este caso 0,75% y llega a 45.503 puntos. Eso sí, sigue registrando pérdidas obviamente con respecto a febrero, pero pues recorta algo de esas pérdidas por lo menos que registró al final de la semana anterior, donde pues lo que ha marcado en torno a todo este mes son las volatilidades y pues en sí unas correcciones bastante importantes en las bolsas, sobre todo a nivel mundial y pues también que se reflejan en los principales índices estadounidenses. Revisaremos también entonces el Standard & Poor's 500, índice de referencia y también indicador importante de la salud de las empresas y la economía estadounidense a nivel general, que también en el arranque de esta jornada tiene una variación positiva, en este caso entre el 0,57% y el 0,62%, como bien lo apreciamos. De este modo se ubica en 6.405 puntos este Standard & Poor's 500, que básicamente sigue mostrando niveles mínimos, si bien lo arroja la gráfica, ya llega a tocar mínimos con este nivel desde agosto del 2025, ahí importante, entonces estamos hablando de mínimos de los últimos 7 meses, pero pues a esta hora está recortando entonces algo de esas pérdidas. Sin embargo, pues al cierre de marzo seguramente va a tener un registro negativo en cuanto a su variación mensual, precisamente por el tema de las tensiones a nivel internacional. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que recordemos es el compuesto tecnológico, ya que reúne muchas empresas de este sector y que básicamente responde también con mucha facilidad a todo el tema tecnológico. En este caso tenemos un Nasdaq también operando al alza, pero un poco más leve, 0,39% gana en este momento y se ubica de esta manera en 22.032 puntos. Ahí la noticia es que nuevamente recupera esos niveles de 21.000 que había perdido durante la sesión del viernes, pero pues de esta manera sigue registrando mínimos también desde agosto del 2025, teniendo en cuenta esa corrección que hicieron esos tres principales índices en lo que respecta a marzo, es decir, borraron sus ganancias del presente año. En relación a este tema, les cuento que las acciones de Wall Street suben este lunes tras señales de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y el repunte se dio después de que Donald Trump afirmara que han logrado grandes progresos en las conversaciones para poner fin al conflicto, aunque advirtió que podría haber una escalada si no se alcanza un acuerdo pronto. Pese al optimismo, los precios del petróleo siguen elevados, con el Brent superando los $115 por barril y el WTI por encima de los $101, lo que mantiene las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento. El mercado intenta recuperarse tras varias semanas de caídas y en medio de un contexto de alta volatilidad. Analistas advierten que aunque hay expectativas de una solución diplomática, los riesgos persisten, especialmente si el conflicto se prolonga y genera impactos más profundos. Esto en los precios de la energía
y la economía a nivel global. Básicamente, ahí lo que sucede en territorio estadounidense hasta ahora sigue siendo el foco geopolítico, pero también esta semana estará marcada por datos de empleo que ya les estaremos contando más adelante. Mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí también tenemos noticia, pues el dólar sigue operando a la baja. Ya recordemos que hace aproximadamente 2 sesiones rompió ese nivel clave de los 3.700 pesos y desde entonces se ha mantenido así. La TRM pues logró incluso encadenar cuatro sesiones a la baja en torno pues básicamente a esa volatilidad de los mercados a nivel internacional, y básicamente la caída en la TRM quiere decir que hay fortaleza del peso colombiano en las últimas sesiones. Entonces ahí bastante interesante lo que viene ocurriendo a nivel local. En la apertura, sobre las 8 de la mañana y 5 minutos aproximadamente que abrió este mercado cambiario colombiano, teníamos un valor inicial de 3.659 pesos con 50 centavos. Esto quiere decir que había una caída de un poco más de 6 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.666 pesos. Ya vemos que hasta ahora ya el dólar cotiza sobre los 3.668 pesos, es decir, que comparado contra la referencia del viernes, pues ya tiene un alza de 2 pesos, pero pues se puede incluso decir que opera con una relativa estabilidad, ya que ha alcanzado un mínimo de 3.659 pesos con 50 centavos, que es su mismo valor de apertura, y un máximo de 3.668 pesos. Estamos hablando de un poco más de 9 pesos de volatilidad, entonces digamos que sí, hay un movimiento bastante estable a esta altura. En promedio, la divisa se negocia en 3.665 pesos con 85 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este lunes es de 3.668 pesos con 89 centavos. Ahí también abordamos el tema de las negociaciones, pues tenemos que se han transado 23 millones de dólares en un total de 44 operaciones, un volumen digamos un poco bajo para estos primeros casi 40 minutos de operaciones en territorio colombiano, pero cabe señalar que esta semana va a ser especialmente corta porque por lo menos en el caso colombiano será festivo jueves y viernes por el jueves y el viernes santo básicamente en todo el tema de la Semana Santa, y pues ya se retoman operaciones el próximo lunes. En el caso de los Estados Unidos, el jueves hay operaciones normales y el viernes pues ya no habrá mercado, como ocurre también con muchos mercados de la región en torno a estas fiestas relacionadas con el catolicismo. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar a nivel mundial mantiene sesgo alcista intacto, está enfrentando la zona de techo clave. Por el momento no aparecen compradores todavía con la capacidad de cambiar tendencia. El mercado está a la expectativa de cómo va evolucionando la guerra en Irán, entre Estados Unidos, Israel, Irán. Eh, Todo depende de qué tanto envíe tropas terrestres a Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos a esa situación porque eso ya generaría aversión al riesgo, generaría nerviosismo en el mercado, porque extendería la guerra, extendería el costo de la deuda y ya se vuelve un problema mucho más crítico para el gobierno de Estados Unidos. Que estamos convencidos, Trump no quiere hacer eso. Trump necesita acabar esa guerra muy rápido, necesita, así sea, que no logren el cambio de régimen, pero necesita dejarlos acabados, controlados, pero no puede correr el riesgo de alargar la guerra porque eso implicaría generar un problema muy grande electoral para noviembre, cuando son las elecciones de Congreso en Estados Unidos. Por el momento en Colombia está el flujo muy equilibrado entre compra y venta, estamos en muy buena zona para buscar compras. Y seguimos moviéndonos dentro del rango. Techo 3720, 3700, piso 3650, 3660. Ese es el rango, techo y piso respectivamente para compras y ventas de dólar que necesitemos hacer. El dólar a nivel mundial mantiene sesgo alcista intacto, está enfrentando la zona de techo clave por el momento. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar los más importantes dentro del mismo indicador. Revisaremos entonces este dólar, que de momento en el plano internacional tiene operación al alza, contrario a lo que ocurre en territorio colombiano, que como lo decíamos, opera con una relativa estabilidad.
Este DXY a nivel internacional de momento gana 0,30% y de esta manera se ubica en 100,44 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que está renovando básicamente los máximos que había alcanzado durante el 2026, como bien lo arroja la gráfica, y de esta manera, si llega a superar este nivel de 100,45, incluso que estamos viendo ahí, ya digamos que los estaría superando. Vamos a ubicarnos precisamente en ese punto que nos arroja la gráfica para ver cuál era ese nivel máximo. Teníamos 100,36 como máximo del presente año y pues ya ahorita vemos que estaba operando en 100,45. Por ende, ya estaría renovando sus máximos del 2026 y también estaría alcanzando niveles no vistos desde mayo del 2025. Ahí bastante importante porque estamos hablando de fortaleza del dólar estadounidense de los últimos 10 meses. Ahí interesante lo que está sucediendo con este dólar a nivel internacional, que básicamente ha ganado calidad y refugio seguro desde que estalló la guerra en Oriente Medio. Precisamente en torno a este tema, les cuento que la guerra en esa región entró en su segundo mes sin dar señales de tregua, mientras Israel e Irán continúan bombardeándose y Estados Unidos calcula, por su parte, que alcanzará sus objetivos en un plazo de 2 semanas. La guerra en Oriente Medio entró el sábado en su segundo mes sin dar señales de tregua, mientras Israel e Irán continúan bombardeándose y Estados Unidos calcula, por su parte, que alcanzará sus objetivos en un plazo de 2 semanas. La madrugada de este sábado, una decena de explosiones sacudieron Teherán, con columnas de humo negro visibles en la ciudad. Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica reportó el sábado que Irán denunció un nuevo ataque contra su central nuclear de Bushehr, el tercero en 10 días en esa instalación en el sur del país, sin daños en su reactor. En Israel, al menos una persona murió y 2 resultaron heridas en Tel Aviv, según los servicios de emergencia, luego de que las fuerzas militares anunciaran disparos de misiles desde Irán. La guerra se desató el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní. Desde entonces el conflicto afecta gravemente a la población civil de todo Oriente Medio y provoca perturbaciones en el suministro de gas y petróleo que sacuden la economía mundial. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio señaló el viernes al término de una reunión del G7 cerca de París que al término de las próximas 2 semanas Irán podría encontrarse más debilitado de lo que ha estado en la historia reciente. A su vez reiteró que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos sin desplegar tropas terrestres, aunque medios como Wall Street Journal y Axios señalan que Washington estudia enviar al menos 10.000 soldados adicionales a la región. Mientras tanto, el vicepresidente iraní Esmail Sagab Fahad advirtió que $150 será el precio mínimo del petróleo si Estados Unidos pone un pie en suelo iraní tras el cierre del barril Brent por encima de los $112. Por su parte, Steve Witkoff, el emisario del presidente Donald Trump, dijo en un foro empresarial en Miami que espera mantener conversaciones con Irán esta semana para intentar poner fin a la guerra. Creemos que habrá reuniones esta semana, sin duda tenemos esa esperanza. Los barcos están pasando, eso es una señal muy buena, y creo que el presidente quiere un acuerdo de paz. Al término del encuentro del G7, los ministros exigieron un cese inmediato de los ataques a civiles e infraestructuras y subrayaron la urgencia de restablecer la libertad de navegación en Hormuz. Trump reiteró su decepción con los aliados de la OTAN por no enviar apoyo militar para asegurar ese estrecho. Gastamos cientos de miles de millones de dólares al año en la OTAN, siempre en protegerlos, y siempre habríamos estado ahí para ellos, pero ahora, basándonos en sus acciones, supongo que ya no tenemos por qué estarlo, ¿verdad? Eso suena noticia de última hora, ¿no es así, señor? Pero ese es el hecho. He estado diciendo, ¿por qué íbamos a estar nosotros ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros? Ellos no estuvieron ahí para nosotros. La situación también empeora en Líbano, arrastrado a la guerra desde el 2 de marzo cuando el movimiento chiita Hezbollah, apoyado por Teherán, comenzó a lanzar cohetes contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Según el último balance oficial del viernes, guerra ha causado 1.142 muertos y más de 1 millón de desplazados en Líbano. Y a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de sus principales índices. De momento tiene una variación positiva, como ya lo estaremos observando. En este caso, tenemos un MSCI Colcap, índice de referencia a nivel internacional, que avanza de momento
0,36%. De esta manera se ubica en 2.220 puntos, ahí recuperándose un poco de las pérdidas que registró durante la semana anterior este principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia, y pues básicamente también impulsada por Ecopetrol, que es la que más gana. Vamos a actualizar en este momento porque ahí se nos actualizaron precisamente esos valores, y tenemos entonces que la acción de ISA es la que más gana a esta altura con un avance del 2,89%, y de esta manera se ubica en 28.500 pesos por acción. Ecopetrol también gana 0,90% en este caso, hasta los 2.790 pesos. Nuevamente Ecopetrol cerca al nivel de 2.800 pesos, como bien lo estamos observando. Y la acción preferencial del Grupo Sura, que gana 0,24%, y de esta manera se ubica en 42.100 pesos por acción. Son tres las acciones de comportamiento positivo, y de momento ninguna con variaciones negativas, en este caso en la Bolsa de Valores de Colombia. Pasamos a la siguiente, hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, como siempre lo hacemos, medida a través de su principal indicador, que es el IPSA, o el índice de precio selectivo de acciones, que con el arranque positivo de Wall Street, pues básicamente también se contagia ese sentimiento a un mercado que va muy de la mano con el comportamiento internacional, y esta Bolsa de Chile de momento también opera con variación positiva. En este caso sube 0,88%, y de esta manera se ubica en 10.509 puntos. Hay un índice que incluso, vamos a marcar, durante esta sesión ha alcanzado un máximo de 10.567 puntos como pico de la sesión. Sin embargo, pues obviamente sigue registrando ganancias, ya sube 0,92%, 10.512 puntos. Obviamente estos mercados se mueven en tiempo real, y pues también cabe recordar, como siempre, que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que esta bolsa de Santiago pues ya tiene un rato operando en comparación con sus pares, refiriéndonos a Bogotá y la Bolsa de Lima específicamente. Revisamos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento en verde de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, y tenemos que la Sociedad Química Minera de la clase B es la que más gana, 3,38%, le sigue CMPC con 1,59%, Sencomols gana 1,57%, Banco Santander 1,49%, Cencosud 1,21%, ahí les nombramos las que están subiendo por encima del 1% a esta altura, pero también vemos ganancias en Banco de Chile, Vapores, CAP, Falabella, Colbún, Conchiro y Copec, por ejemplo. También vamos a revisar las que tienen comportamiento negativo, organizarlas rápidamente, y tenemos que ILC pierde 1,55%, en el Chile cae 0,88%, Molplaza pierde 0,63%, Entel 0,38%, Quiñenco 0,35%, Itaú Chile también vemos que ahí va cayendo, en este caso 0,62%, Central de Cerveceras Unidas o compañías de Cerveceras Unidas también 0,21%, Andina, embotelladora Andina de la clase B, pierde 0,05%, y Parque Arauco 0,03%. Ahí básicamente son hartas, en este caso las acciones, estamos hablando de aproximadamente 8 de las acciones que registran comportamiento negativo en la Bolsa de Valores de Chile, pero pues que no hacen contrapeso para el comportamiento positivo que muestra el principal indicador. En relación al mercado chileno, les cuento que el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación alcanzó el 8,3% en el trimestre diciembre de 2025, febrero del 2026, con una caída de 0,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, en un escenario donde el crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por las mujeres. El reporte evidenció señales mixtas en el mercado laboral, con un aumento de la informalidad a 26,5% y una leve caída en las horas trabajadas, mientras la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial subió al 17,3%, reflejando holguras en el empleo. Ahora bien, con este dato que se conoció en territorio chileno, vamos a revisar el tercero en cuestión, como siempre lo hacemos, la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM, y vamos a hacerlo a través de sus principales índices, tanto el índice general como el índice SELEC. Comenzamos con el MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional de este mercado peruano, y que también avanza con bastante fuerza, por lo menos en el inicio de esta jornada. Gana de momento 1,59%, y de esta manera se ubica en 50.954 puntos este índice general, frente a un registro anterior de 50.157 puntos. Ahí entonces bastante importante, porque de seguir esta alza que estamos dando, pues volvería nuevamente a niveles de 51.000 que perdió durante la semana pasada. También revisamos el MSCI NUAM Select, que reúne las 15 o las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano, y que también gana, en este caso 0,84%, hasta los 1.311 puntos, frente a un registro anterior de 1.300 unidades. Ahí bastante importante, porque tenemos Colombia en verde,
Perú en verde y Chile en verde para, a modo general, hablar de un comportamiento o un sentimiento positivo en esta integración de los mercados NUAM. Volviendo a hablar de los mercados en territorio estadounidense, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en ese país básicamente bajan a primera hora de este lunes, mientras los inversores esperan datos clave sobre el empleo y seguían de cerca la guerra entre Estados Unidos e Irán, que entró ya en su quinta semana. Los inversores están a la espera de varios informes de empleo durante la presente semana bursátil, que se verá reducida por el feriado del viernes. El mercado permanecerá cerrado durante precisamente el último día de la semana en conmemoración al Viernes Santo. La esperada encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral, conocida como JOLTS, cabe señalar se publicará el martes, mientras que la encuesta de empleo del ADP o del sector privado también se conocerá el miércoles. El informe clave sobre las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo se dará a conocer el viernes, esto ya conocido como el informe de empleo oficial en territorio estadounidense. Abro comillas. De cara a la próxima semana deberíamos empezar a conocer las consecuencias económicas del conflicto, ya que se han publicado varios datos correspondientes a marzo, que abarcan el periodo transcurrido desde que comienzan las huelgas el 28 de febrero. Cierro comillas, esto lo dijeron los analistas del Deutsche Bank en una nota a sus clientes. En los últimos acontecimientos del conflicto en Oriente Medio, el presidente Donald Trump declaró el domingo al Financial Times que puede apoderarse del petróleo iraní y tomar la isla de Kark, importante centro de exportación del país. Abro comillas, quizás tomemos la isla de Kark, quizás no tenemos muchas opciones. Cierro comillas, esto lo afirmó Trump en ese espacio de entrevista. Según los analistas del Deutsche Bank, el informe del ISM sobre el sector manufacturero, que se publicará el miércoles, también mostrará los primeros indicadores de las presiones inflacionarias vinculadas precisamente al conflicto y su impacto en los costes de los componentes. Vuelvo a abrir comillas. En Estados Unidos, la atención se centrará en el aumento de los precios del petróleo, que básicamente o cómo ha comenzado a tener un impacto significativo en la confianza empresarial y en la inflación. Cierro comillas, esto fue lo que agregaron los especialistas del Deutsche Bank en este caso. En ese contexto, principalmente geopolítico y de datos macro, principalmente en el territorio del crecimiento económico y el empleo, vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada. Recuerda que viene con, básicamente desde que estalló el conflicto, con semanas consecutivas de desvalorización, y a ver cómo se comporta a esta altura de la jornada ya este bono de referencia estadounidense a 10 años, que como siempre lo hacemos, es nuestro indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional. Aquí tenemos una variación importante, ya que cae 9 puntos básicos en tasa y de esta manera se ubica en un nivel del 4,35%. Ahí recordamos que ese punto máximo de la semana, vamos a cuadrarlo precisamente, que alcanzó al cierre precisamente de la semana anterior este bono de referencia de 10 años, pues básicamente arrojó niveles de básicamente 4,44%, que fue ese pico que alcanzó, y ya pues esa subida en tasa no se veía, como lo abordábamos en ese momento, desde julio del 2025. Sin embargo, pues ya vemos que está cayendo con fuerza, por lo menos en el inicio de la sesión de este lunes, teniendo en cuenta pues obviamente una posible resolución al conflicto, que los mercados no siguen descartando, sino que se pueda llegar a una salida diplomática pues en torno ya a lo que ha pasado durante el último mes, y con esta tasa del 4,35% pues básicamente tenemos niveles en tasa no vistos desde la semana anterior. Sin embargo, pues desde que estalló el conflicto a finales de febrero, lo que bien arroja la gráfica es una desvalorización constante, teniendo en cuenta que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando bajan las tasas o cuando suben, en este caso, como está ocurriendo, bajando específicamente en territorio estadounidense, pues quiere decir que el precio del bono o del papel está subiendo, por lo que en este caso puntual, cuando están cayendo 9 puntos básicos los bonos del Tesoro, pues estamos hablando de una valorización de la deuda pública estadounidense. Sin embargo, lo que respecta a marzo y como va a cerrar básicamente el mes, ya teniendo en cuenta que mañana será el último día hábil, pues tendremos que hablar de una desvalorización de manera mensual de este bono de referencia estadounidense. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo suben este lunes después de que el presidente Donald Trump amenazara con destruir los pozos petrolíferos de Irán y de que hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dispararan misiles contra Israel. El crudo Brent se ha disparado más de un 55% en marzo, lo que sitúa al índice de referencia en camino de registrar su mayor subida mensual de la historia. Esto nunca antes para este petróleo de referencia. El lunes, Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petrolíferos centrales
además de la isla de Kar, a menos de que se reabrieran el estrecho de Hormuz. Esto en una entrevista concedida el domingo, que también anunció el presidente durante este espacio, que la opción preferida en Irán sería apropiarse del petróleo, comparándolo con las acciones de Estados Unidos en Venezuela, donde Washington logró controlar de facto el sector petrolero del país tras la captura del líder Nicolás Maduro. Sus declaraciones se producen cuando el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y pues también que ha tenido participación de Israel, entra ya en su quinta semana, con ataques que se extienden por toda la región, aumentando los riesgos para la infraestructura energética e impulsando un fuerte repunte en los precios del crudo. Bajo ese contexto, principalmente geopolítico, y pues a la espera de qué pueda suceder en materia de una resolución o una agudización del conflicto, vamos a revisar cómo se comportan esas principales referencias del petróleo a nivel internacional. Como siempre lo hacemos, comenzó por el Brent, que recordemos es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, que es el fundamental básicamente para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, y vamos a esperar que se actualice precisamente cómo se está comportando a esta altura este petróleo de referencia mundial, de referencia europea, y que avanza a esta altura 2,57%, y de esta manera tenemos un valor actual de $115 con 46 centavos por barril. Ahí bastante importante porque estaría renovando de momento máximos del año. Ya habíamos tenido niveles máximos por encima de los $113, pero a esta altura ya tendríamos que devolvernos. Vamos a proyectar esa gráfica los próximos 5 años y tenemos máximos, según lo arroja precisamente este espacio, desde julio del 2024. Estaríamos básicamente renovando nuevamente esos máximos e incluso ya estaríamos buscando niveles no vistos desde junio también del 2022, en este caso junio del 2022. Estamos hablando de los últimos 3 años y 8 meses o 9 meses aproximadamente. Entonces, básicamente importante, nuevos niveles de fortaleza entonces de este crudo de referencia Brent a nivel internacional. Y pues revisamos ahora el WTI o el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que tiene un comportamiento bastante similar. Ha ganado bastante fuerza, un petróleo que incluso durante la semana anterior alcanzó a pasar los $100, fue tan volátil que rompió incluso el soporte de los $90, alcanzando niveles de 88 y 89 por barril, y nuevamente en una de vuelta interesante con un avance del 2,96%. Parcialmente este petróleo de referencia estadounidense se ubica en $102 con 59 centavos. De esta manera, básicamente una situación muy similar a la del petróleo de referencia Brent, renueva sus máximos no vistos básicamente desde julio del 2022, sus máximos también respecto al año 2026, y también precisamente ahí tenemos básicamente máximos del WTI o niveles no vistos desde principios de julio del 2022. Ahí también interesante lo que sucede con este petróleo de referencia estadounidense a esta altura, pero eso sí, nuevas ganancias en ambas referencias, y básicamente lo que serán un mes histórico en cuanto a ganancias para el petróleo a nivel internacional. Les cuento en relación a este tema que Irán acusó a Estados Unidos de planear en secreto una ofensiva terrestre mientras lleva a cabo públicamente esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Irán acusó el domingo a Estados Unidos de planear en secreto una ofensiva terrestre mientras públicamente mantiene esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El conflicto, que estalló hace más de un mes, la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv, no muestra señales de apaciguamiento. El ejército israelí afirmó haber bombardeado un sitio clave de producción de misiles en Irán, mientras denunciaba un ataque en la zona industrial al sur de Israel. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con atacar universidades estadounidenses en la región, lo que llevó a la Universidad Americana de Beirut a trasladar temporalmente sus clases a modalidad virtual. Además, afirmaron haber atacado con misiles un complejo industrial israelí en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes. En paralelo, las especulaciones sobre un despliegue estadounidense crecen. Un buque de asalto anfibio estadounidense al frente de un grupo naval con 3.500 efectivos llegó el viernes a la región. El Washington Post cita a fuentes del Pentágono que hablan de operaciones terrestres limitadas, lideradas por fuerzas especiales, sin que se trate de una invasión a gran escala. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio había descartado esta posibilidad, asegurando que los objetivos podían alcanzarse sin tropas de tierra. Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, denunció que Estados Unidos planifica una ofensiva terrestre mientras mantiene mensajes de diálogo público. Paralelamente a la escalada militar, persisten los esfuerzos diplomáticos para buscar una salida al conflicto.
Este domingo, los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunieron en Islamabad, la capital pakistaní, para explorar vías de mediación y crear espacios de negociación entre Estados Unidos e Irán. Los ministros de Asuntos Exteriores reafirmaron su unidad para contener la situación, reducir el riesgo de escaladas militares y crear las condiciones para negociaciones estructuradas entre las partes pertinentes. En Líbano, en el marco de la continuación de la campaña militar israelí en los países vecinos, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el domingo que había ordenado a los militares expandir la zona de seguridad para reforzar la defensa de la frontera ante la amenaza del movimiento chiita Hezbollah. El Líbano ha dado instrucciones para ampliar aún más la zona de seguridad existente con el fin de neutralizar de una vez por todas la amenaza de invasión y alejar el fuego de misiles antitanque de nuestra frontera. Desde el inicio de la guerra en Líbano, los ataques israelíes han dejado más de 1.200 muertos, incluyendo 124 niños. Bueno, 9:06 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.